Mensaje del soberano patriarca Zosima, el Espíritu Santo es mi guía. Segunda parte. Dios los bendiga. En el sermón anterior, queridos amigos, nos detuvimos en la explicación de que la caída de la humanidad en los últimos tiempos se debe a que, al ser sensuales, las personas no pueden ser espirituales. También explicamos que los sensuales se creen muy sabios, pero el conocimiento sin el Espíritu Santo solo engríe, mientras que el amor edifica. Para aprender a distinguir entre lo espiritual y lo sensual es necesaria una aclaración. El hecho es que antes de la caída de Adán y Eva solo tenían una percepción sincera y verdadera de todo lo que les rodeaba. La mente humana reinaba en el corazón, y cuando la mente de una persona está en el corazón, se revela la visión sincera y verdadera. Tal persona ve claramente el blanco como blanco y el negro como negro. Pero después de la caída, la mente abandonó el corazón y se replegó al intelecto. Y el intelecto se encarga de las preocupaciones mundanas, como preparar leña para el invierno, etc. Así, la visión de la persona se desvió de la espiritual, propia del corazón, a la mundana. Y como sabemos, el Santo Evangelio dice: la amistad con el mundo es enemistad con Dios. Por lo tanto, todos los santos padres en la filocalía instruyen a las personas a dirigir su mente hacia el corazón. Uno no puede confiar en sí mismo mientras se encuentre en un estado espiritual, pues en tal estado su visión seguirá estando distorsionada. Pero ¿cómo puede la mente volver al corazón? Solo por la gracia de Dios. Nuestro Señor mismo, mediante su providencia, atrae la mente al corazón a través del dolor y el sufrimiento, así como del consuelo. En resumen, a través del dolor y la alegría. Y aunque las personas sean casi idénticas en apariencia, lo anímico siempre lucha contra lo espiritual. Una persona anímica jamás comprenderá lo espiritual, aunque se considere creyente. El anticristo controla únicamente a los anímicos. Una persona anímica jamás abandonará las comodidades de la vida mundana por Cristo bajo persecución. Su mente es tan engañosa que no hay pecado que no justifique. Muchos anímicos aman más a los animales que a las personas. El Señor siempre busca entre las personas a quienes son capaces de comprender las cosas espirituales. Este camino es inicialmente muy doloroso y difícil, pero cuando el Espíritu Santo entra al corazón, la persona, habiendo experimentado la gracia de Dios, jamás deseará cambiarla por una felicidad mundana imaginaria. Quien está herido en el corazón por el amor a Cristo Dios, siempre se aburre y busca el amando, sin tener descanso ni de día ni de noche, y solo a tales se les dice que quien busca siempre encuentra, y a quien llama se le abrirá. Como dije antes, un poderoso fuego de la gracia del Espíritu Santo ardió en mi corazón, y al instante me enamoré de él. Cuando lo perdí sufrí enormemente y lloré amargamente, pero el Señor nunca me abandonó por mucho tiempo, y consolándome me reveló nuevamente la razón de su abandono, mostrándome que no le agradaba. Antes de ver cómo el sacerdocio traicionaba a Dios, es decir, lo que era evidente, el mal visible, el Espíritu Santo me enseñó a ver el mal invisible, los espíritus inmundos, y a reconocerlos por la gracia que sentía en mi corazón. Y si mi conciencia me atormentaba por un simple pecado humano y Dios me abandonaba hasta que me arrepentía por completo y hasta que Dios venía, los demonios me atormentaban, entonces será aún más terrible experimentar la oración junto con el sacerdocio que ya había traicionado a Dios en el patriarcado de Moscú. Todo esto fue inconsciente por ignorancia. Yo no podía entender cómo había ofendido tanto a Dios como para que permitiera que los demonios me atormentaran de esa manera. Habiendo buscado siempre la causa en mí mismo, no en los demás, jamás se me ocurrió que los sacerdotes traidores que se habían unido en sus oraciones y documentos a católicos y judíos fueran los culpables. Y cuando el Espíritu Santo me reveló que el sacerdocio estaba traicionando a Dios
y que según los cánones de la Iglesia Ortodoxa estaba prohibido rezar con ellos, simplemente le pregunté a Dios qué debía hacer. Y una mañana desperté temprano con mi corazón rezando a Dios por sí solo, lleno de gracia y alegría. Es asombroso. Uno duerme y su corazón reza con gran gozo. Normalmente, cuando el Espíritu Santo se manifiesta, me siento en silencio, escuchando a Dios, observando qué es lo que más me llama la atención, tratando de discernir sus deseos. Así fue también en esta ocasión. Al despertar, repetí la oración de Jesús en silencio, interrogándolo. Inmediatamente el Espíritu Santo me reveló una sed de sacerdocio y me anunció que pronto sería ordenado sacerdote por el obispo que no había traicionado a Dios. Pocos meses después, ella era monje. Para no desviarme del tema, describiré mi camino brevemente, omitiendo los numerosos milagros y sufrimientos que experimenté cuando el Espíritu Santo se manifestó en diversas ocasiones. Más allá del consuelo y el apoyo habituales, a veces se me revelaba algo con mayor claridad, lo que dio lugar a una serie de acontecimientos no solo para mí, sino también para muchos otros, y en este camino, Cristo nuestro Dios siempre estuvo al frente. Describiré brevemente revelaciones que han sido significativas para muchos. El Señor me ocultó mucho, lo que significa que no vi el panorama completo. Por ejemplo, al principio el Espíritu de Dios visitó mi corazón repetida y ponderosamente, revelándome una gran sed del Espíritu del profeta Elías y del arcángel Miguel. Y después de esa sed, el Señor siempre venía y me decía abiertamente que a su debido tiempo derramaría el Espíritu de Elías sobre mí. O también se manifestó el Señor, enviándome a pastorear un gran rebaño que se negó a aceptarme y atacó con tal furia que Cristo Dios mismo tuvo que venir a calmarlos. Me envió de regreso con ellos, ya apaciguados. Nuestra Madre de Dios también se me apareció milagrosamente muy temprano por la mañana, alrededor de las 4, después de un intenso dolor, y consolándome con amor maternal, me dijo: pronto servirás a mi hijo. Asimismo, incluso antes de mi ordenación sacerdotal, mientras oraba en la habitación ante el icono en Divevo, el Espíritu de Dios me llenó de gracia, y al instante me encontré en el bosque donde unos soldados me llevaban a la muerte. En ese momento mi corazón ardía con tal intensidad de amor por Dios que anhelaba que esto se cumpliera pronto para poder unirme al amado Cristo. Todo esto y mucho más señalaba la providencia específica de Dios no solo para mí, sino también para otros creyentes sinceros. Aquí describo brevemente aquellos acontecimientos que me sucedieron y que resultaron decisivos también para otras personas. También creo que vale la pena mencionar las 3 visiones del Anticristo, el hijo del diablo, tras las cuales quedé paralizado 3 veces durante un tiempo. Pero incluso antes, Dios y los santos padres me habían enseñado que cuando los demonios tocan a una persona, ocurren principalmente 2 cosas, o bien un miedo paralizante, o bien parálisis corporal. En la primera visión, el clero del Patriarcado de Moscú entregó todas las reliquias sagradas del altar a la bestia, y cuando ésta me dio, intentó convencerme mentalmente de que era buena. Al ver que no le creía, me atacó como una bestia, golpeándome. La aparté y desperté. En la segunda visión, me llevaron lejos de los creyentes a una habitación donde, en una enfermería, mis brazos y piernas estaban extendidos sobre una camilla y atados con correas. La bestia ordenó a los médicos que me insertaran una jeringa llena de líquido en el corazón, causándome un dolor terrible. Más tarde comprendí el significado de ese dolor. Representaba diversas formas de calumnia
humillación, deshonra y sobre todo la paliza a los creyentes, lo cual ahora me causa un terrible sufrimiento en prisión. Y en la tercera visión me encontraba en la orilla del mar negro de noche, y vi un espíritu maligno enorme, más negro que la noche, volando en el cielo sobre las aguas. Al verme me atacó con toda su furia varias veces, mientras yo con la cruz en la mano recitaba la oración que Dios resucité. Fue un enfrentamiento total. En resumen, esa es la idea principal. En primer lugar, todas estas y muchas otras visiones se cumplen, pero incluso antes de que se cumplieran, comprendí que nuestro Señor Dios tiene su providencia para mí y para muchos creyentes. Esta descripción de la acción del Espíritu Santo y el ataque del enemigo parece dividir a la gente. Algunos se llenan de optimismo, mientras que otros se muestran pesimistas. Pero lo cierto es que mi predicación sobre el Espíritu Santo, el principal enemigo de Cristo, no disminuye, sino que crece, adquiriendo un alcance aún mayor en la confrontación de la guerra espiritual, porque el Espíritu Santo siempre viene a convencer al mundo de pecado, justicia y juicio. Amén. Soberano Zosima.